Segunda hora de la Radio del Siglo y seguimos con más. Seguimos con más porque lo que tenemos a continuación es una muestra que se inauguraba el pasado lunes en el Museo Ramón Gaya. Eran las 8 de la tarde la inauguración de la exposición Diálogos. En este caso el artista invitado era Lucas Brox, que entraba en diálogo una obra suya con otra, como viene siendo habitual en este juego que propone el museo, con otra del artista que da nombre al centro de Ramón Gaya, ¿verdad? Y luego pues hay unas charlas y varias historias más de las que ahora vamos a conocer detalles. Lucas Pros está con nosotros. Hola Lucas, bienvenido, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, Bien. Oye, cuéntanos un poco cómo ha sido esta propuesta, la inaugurabas el lunes, cómo fue la inauguración y qué es lo que muestras. muy bien. Pues, como bien decía, la muestra se inauguró el lunes pasado y consta de una pintura que realicé, un retrato. Como decías antes, la idea es elegir una obra del museo y sobre esa obra crear una especie de diálogo o vínculo con una obra tuya Ujú. y que tenga una relación. Entonces yo elegí un retrato de Concha Albornoz, una amiga de Ramón Gaya, y para mi obra pues elegí también hacer un retrato esta vez de Sofía Martínez, que es mi galerista, pero también es mi amiga, y resaltar un poco pues el valor de la amistad de alguna forma, Sí. y ya que ella también va a ser la que establezca un coloquio conmigo al final de la exposición, Mm. que ya aprovecho para decirlo, será el día 25 Ujú. a las 8 también, Ujú. donde pues eso, crearemos una especie de diálogo donde explicaremos un poco todo este tipo de detalles de la obra y charlaremos un poco sobre nuestra experiencia juntos como amigos también, para crear una mesa redonda el día 25. Vamos por partes, Sí, porque últimamente te estás dedicando mucho al retrato y te sí, gusta y lo has dicho así. Te mueves, has hecho una exposición, o hiciste una exposición antes sí, del verano, donde ya mostrabas retratos y te movías ahí un poco entre la figuración y la abstracción. Claramente se veía que era un retrato, pero no distinguíamos claramente en algunos casos también a la persona retratada. Le llamabas sin título 8 o Untitled 8, sí, 8 y la idea era, hablabas un poco de jugar con la idea de las máscaras, ¿no? En sí, esa otra exposición de la que estábamos hablando ahora. efectivamente. De esos 8 retratos hasta ahora, parece que es un género que te estimula especialmente, pero cuando vemos la obra que has hecho en este caso de Sofía Martínez, ¿cómo has querido jugar al enfrentamiento con Concha Albornoz? ¿Has querido asimilar algunas de las referencias o algunas de las influencias del propio Gaia? Cuéntanos, ¿cómo te lo has planteado ese trabajo? Pues yo quería también utilizar a Ramón Gaya, o sea, de pretexto para crear un poco mi propia obra. Entonces he utilizado algunos recursos que él utilizó, como la pincelada rápida, eh, pero a mi manera, utilizando bastante más materia que él. Sí. Y mi obra representa un poco también esta última temática de la máscara, porque me interesa mucho, y yo veía también a Sofía así un poco. Entonces, igual que Concha Albornoz utilizó a muchos, abrió la puerta a muchos artistas, luchaba por promover el arte en su país, porque ella conocía a Gaya cuando estaba en el exilio. Sí. Eh, Sofía Martínez también de una forma tiene una galería y abre la puerta a muchos artistas. Entonces de alguna forma lucha por promover el arte aquí. Entonces la idea de máscara, a mí, bueno, me gustan también los superhéroes. Un poco la forma de Batman sería como mi superhéroe favorito, Ajá. porque a lo mejor lucha sin tener ningún tipo de superpoder. Sí. Entonces eh, me gusta la idea de Batman de crear una máscara que infunda miedo de alguna manera a su adversario. No sé,
era mi forma de trabajar el retrato, y quería un poco plasmarlo en esta obra. Mira, pues estaba reivindicando en la sección de cómic Antonio G. Caballera no sé si lo has oído, a DC también, pues no todo va a ser Marvel, que estamos hablando básicamente de Marvel. Tú eres de DC, ¿no? Tú en este caso, con Batman, que es verdad que tiene una cosa, nos salimos un poco del tema, pero tiene una cosa llamativa, que es un tipo que se ingenia sus historias para poder hacer lo que hace, pero que él es una persona, digamos, normal, ¿no? Que no tiene ningún poder, ningún superpoder. Bueno, el concepto de máscara y ese enfrentamiento, tomando cosas de Gaia y otras tuyas para establecer ese diálogo entre tu retrato de Sofía Martínez y el de Gaia de Concha Albornoz. Y es también original porque hasta ahora se habían reinterpretado cuadros de Gaia, vuelto a pintar, digamos, el mismo paisaje, o hacer un bodegón similar, pero nunca una contraposición, como es el caso. Yo creo que es la primera vez. Me parecía también original y darle un poco una riqueza que de alguna forma no se hubiera hecho nunca, una temática que tuviera relación con la persona que voy a establecer el diálogo. Entonces, bueno, que tampoco es nada trascendental, pero que de alguna forma fuera un poco más original y pudiera haber una nueva concepción del diálogo que vamos a establecer este próximo 25 de octubre. Uh-huh. Entonces, bueno, yo os invito a asistir, y también quería dar las gracias también al museo por haber contado conmigo desde el principio para abrir el ciclo. Sí, bueno, el 25 que vendrá Sofía y haréis ese diálogo. Pero volvamos un poco también al marco donde se expone y a las actividades del Gaia donde se enmarca esta muestra, estos diálogos tuyos. Eh, si tuvieras que valorar, que juzgar desde tu óptica, que quedarte con algo, que reconocerte en algo de Gaia, ¿qué sería? A mí normalmente se me ha vinculado a la pincelada suelta de Gaia. Uh-huh. Yo también hice una exposición en la Galería Chis hace un par de años. Sí. Y Fue tu primera, habías expuesto en el sur, en Chis, luego en el Centro Párraga, hasta que decíamos, fue casi como tu presentación en sociedad, ¿no? La de Chis. bueno, primero también expuse en la Galería de Eucalipto, Sí. luego también en Chis una serie de dibujos, y la pincelada era muy rápida, muy suelta. Aquí también la utilizo, solo que con más materia, ir un poco evolucionando en ese aspecto. Entonces yo creo que la relación más directa con Gaia sería esa. Porque, Uh-huh. bueno, también explica Sofía en el texto que, bueno, en nuestra experiencia juntos, pues hemos vivido experiencias similares también en cuanto a museos que hemos visitado y todo eso. Uh-huh. Pero bueno, que eso es un tema que no tiene tanta relación directa. Ya. Es más que las vivencias, sobre todo es la pincelada que yo trabajo. Ajá, esa pincelada y esa relación que decías también de ayuda tanto de Concha Albornoz como de Sofía Martínez a la gente que está en esto, y sobre todo hablabas de la influencia en ti como galerista, como amiga, y también de esos momentos de Gaia en el exilio que de alguna manera marcan también su obra, ¿no? Sí, es una etapa bastante dura de Gaia, porque murió su mujer, y él tuvo que exiliarse de España, y cambia completamente su forma de trabajar. Luego también vuelve a España y evoluciona de otra forma. No sé, la obra de Gaia también creo que tiene un poco relación a la mía, bueno, que salvando las distancias, evidentemente, pero que no se ancla en un estilo muy definido. Yo estoy buscando un poco mi estilo, pero tampoco estoy de momento anclado en un estilo. Intento moverme y reinventarme normalmente. Tú te vas en un momento determinado a Milán. Yo no sé si no tiene nada que ver con el exilio, pero si el moverse de su lugar de origen, cuando un artista se mueve de su lugar, siempre se abren puertas, siempre se producen cambios, siempre se enriquece uno. Tú, de hecho, ibas para escultor. Sí, yo bueno, estaba haciendo Bellas Artes, pero debido a las instalaciones que había en la facultad, pues también decidí hacer escultura en la Escuela de Arte, un ciclo. Y me gustaba bastante. Lo que pasa que es una profesión bastante difícil si necesita una infraestructura muy importante, y al final también siempre me ha gustado la pintura, entonces me decanté por la pintura, pero es algo que también me gusta mucho y no descarto tampoco trabajarlo de alguna forma. Uh-huh. ¿Crees que el retrato es un género especialmente complejo?
A ver, el retrato tiene varios aspectos. Yo he intentado de alguna forma, sobre todo estos últimos trabajos que son más libres, eh, descartar un poco el parecido y centrarme en lo que es la pintura. Pero sí que es verdad que el retrato, si es por encargo sobre todo, pues a veces es un poco difícil por el tema del parecido, la psicología, sobre todo de la persona retratada. Si no la conocen mucho es complicado. Necesita mucho tiempo y por la crisis últimamente los encargos están mal valorados. Entonces, yo creo que un retrato es algo que requiere mucho tiempo y trabajo para hacerlo de una manera realista. Todo el mundo... Bueno, No, no, sí. perdona, se continúa. No, que lo que quería decir es que me centro un poco, más que en la psicología o en el parecido, ya te digo, le intento dar una especie de materialidad más, o una interpretación más pictórica a lo que es el retrato, que a la propia... O sea, me intento un poco abstraer de la realidad, Sí. en Eh, esta obra en concreto. Has llegado a decir, bueno, tú y yo a casi todo el mundo se lo he oído, que lo más complicado son los ojos, ¿no? O la mirada, captar la mirada. Sí. La mirada, bueno, muchas partes. Antiguamente los retratos se pagaban por partes del cuerpo que querían salir. Si querías que salieran las manos, pues eran más caros. Si querías que saliera un aspecto, un traje determinado, en fin. Que, Eso está bien, que- es curioso. que, yo creo que lleva mucho más trabajo del que parece un retrato. Si la mano llevaba sortijón, más caro todavía, porque claro, Sí. y este tipo de cosas. Ese medio camino entre realismo y abstracción, ¿a dónde te conduce? Hay un porqué, me imagino. ¿Cuál es? Pues yo creo que una pintura, aunque sea realista, tiene mucho de pintura abstracta, o sea, en el sentido de que todo se puede descomponer en manchas. Si analizamos una pintura, no sé, de algún pintor famoso, Rembrandt o Velázquez, Ujú, Goya, ujú, yo siempre me acuerdo de, por ejemplo, analizar un fragmento de un traje de la realeza, donde todas las joyas y todo lo que tiene son manchas prácticamente abstractas. Entonces, hoy en día la pintura ha evolucionado mucho. Yo creo que la idea de más clásica de retrato era un pretexto antiguamente para que los pintores pudieran recrearse en la propia pintura. Entonces, yo de alguna manera evito ese tipo de clasicismo y me centro más en lo que es la propia pintura, no sé. A ujú. mí me atrae ese aspecto. Cada pintor un poco otra cosa. Yo no descarto la pintura más narrativa, que cuenta historias, también es una parte muy interesante, pero de momento me centro en esa parte más esencialista de la pintura Ajá. por sí misma. Oye, Lucas. Sí, Ah, no, ¿me no oyes? sabemos si te habíamos perdido, no, estamos ahí, sí. Bueno, esto hasta el 25 de octubre en el Museo Ramón Gaya, donde vendrá ese coloquio, esa charla con Sofía Martínez, la retratada y galerista y amiga del artista. No sé si ya llevas entre manos alguna cosa más. Bueno, de momento estoy preparando una exposición que también realizaré en la Galería Leucade en diciembre, Ujú. una exposición individual y estoy trabajando sobre eso. También una exposición colectiva que vamos a realizar en Caravaca a principios de noviembre y esos son un poco los proyectos de, de esta fecha, Ajá, de esta temporada. una colectiva en Caravaca y una individual para diciembre en Leucade. ¿También con retrato o tocas otras cosas? Intentaré trabajar eso, pero con un formato un poco más grande. Ah, Esta obra era de unos 100 por 80 ajá. y quiero, bueno, esto es así sorpresa, pero quería trabajar ahora un poco más grande. Muy bien. Hay escasez de retratos en gran formato, no hay tanto. Ni tanto artista que se meta con un gran formato, no sé, un 2x2 una cosa de estas en un retrato. Es difícil Sí, es encontrarlo. un formato complicado, y más para un retrato, Claro, por eso. pero eh, tengo ilusión por hacer algo así y luego ya no descarto pues trabajar otra cosa. Un retrato grande, ya de por sí un retrato pequeño es complicado vender, pero Sí. un retrato grande es más complicado todavía. Ajá. Pero bueno, yo compagino también, se me olvidó decir, clases que también imparto en la galería Sí. y eso también me permite un poco cierta libertad a la hora de trabajar lo que a mí me gusta. Bueno. Entonces, de momento
de momento estoy así. Muy bien. Se inauguró el pasado lunes, se puede ver hasta el día 25 en el Museo Ramón Gaya, si uno quiere confrontar la obra de Lucas Brox con la de Ramón, pues un retrato de Sofía Martínez versus o frente al de Concha Albornoz. Que luego la instalación, pues la exposición está así, ¿no? Me imagino que están confrontados para que se puedan apreciar esos, para que se pueda establecer ese diálogo, claro, si no. Sí, están aquí los dos, uno junto al otro. Bueno, pues se puede ver hasta el 25 y luego una charla que será también a las 8 de la tarde en el museo con Sofía Martínez. Lucas, suerte y muchísimas gracias. Estaremos pendientes de tu exposición en Leucade y a seguir trabajando. En gran formato además, que es un Sí. riesgo y una decisión valiente. Que vaya bien. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por llamar. A ti un abrazo. Hasta luego.